Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Y esto es una bendición porque tenemos la oportunidad de poder estar en la casa de Dios. Y esto es bueno porque Dios se va a glorificar. Seguramente que usted esté esperando algo de parte de Dios. Pero en eso que usted está esperando de parte de Dios, todo, el Señor lo sabe. Él dice que puede entendernos a nosotros de tal forma. Él, por supuesto, escudriña nuestros corazones. Él conoce el pensamiento, gracias hermanito. Él sabe todo de nosotros. Entonces usted se tiene que quedar con la tranquilidad y decir: Señor, hoy quiero recibir ese mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quiero que usted en este momento abra su Biblia en Proverbios 23:7. Amén. Proverbios 23:7. La palabra de Dios allí dice: porque cuál es su pensamiento, y escuche bien, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amén. Entonces, el título de este mensaje es Renovando mis pensamientos. Y esto es importante porque usted necesita renovar sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto es muy importante, amén. Entonces, la Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora, quiero hablarte de esto, hermano, porque es importante cómo nosotros estamos pensando, cómo usted está pensando, hermano. Porque, ¿sabe qué? Todo se inicia en nuestra vida, todo lo que se inicia en nuestra vida, se inicia con un pensamiento. Y usted quizás puede estar pasando por algunas situaciones de su vida, algunas circunstancias, puede estar pasando por esa tormenta, pero esa tormenta va a durar y puede acabarse en menos días de lo que usted puede imaginar. Pero todo se basa también como usted está analizando esa situación, cómo está pensando sobre esa situación. Porque esto es importante. Dios mismo confirma que nuestras acciones, y escuchen, son el resultado de las ideas en nuestra mente. Escuchad. Cuando nos dice la palabra en Isaías 66:18, en esta versión dice: yo puedo ver lo que están haciendo y sé lo que están pensando, dice la palabra. Entonces, somos lo que pensamos que somos, hermano. Usted es lo que usted piensa que es. Y ese es un punto importante. Somos lo que pensamos que somos y vivimos como pensamos. Por eso hay personas que viven bien, hay personas que viven mal. Pero quizás ambas personas tienen la misma oportunidad como usted hoy está teniendo. Porque si usted está hoy en la casa de Dios, está teniendo la misma oportunidad que su hermano que está a su lado. Dígale: estás teniendo la misma oportunidad que yo. Dígaselo a su hermano que está a su lado. Dígaselo. Usted está teniendo la misma oportunidad que está del hermano que está a su lado. Entonces, ¿cuál es el punto, hermano? ¿Cuál es el punto? Vivimos como pensamos. Este pensamiento de la palabra de Dios que nos habla al comienzo, nuestro texto principal, porque cuál es su pensamiento en su corazón, escuchad, tal es él o ella. Acá tenemos niños, grandes, personas mayores, pero cada uno está pensando en algo, está pasando por algo en su vida y seguramente que está siendo bombardeado quizás con muchos pensamientos. Escuchad, importante es esto, también la Biblia nos muestra lo que Dios ha hecho al inicio, ¿cierto? Con su pensamiento. En Salmos 92,
versículo 4, capítulo 92, versículo 4 al 5, la palabra de Dios allí, mi amado hermano, mi amada hermana, dice algo muy importante, dice, todo lo que ha hecho por mí me emociona, oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. ¿Cuántos saben que Dios hizo todo, pero antes de hacer todo, Él pensó en cada uno de los detalles? ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él creó los cielos, cuando Él creó en la tierra, cuando Él hizo todas las cosas, lo hizo porque Él pensó en cada una de esas cosas. Ahora, la obra de Dios aquí en la tierra se iniciaron con un pensamiento, con ese pensamiento de Dios para separar las aguas, para separar esto, para crear aquello. Todo lo hizo con un detalle de su pensamiento. Pero también debemos entender, hermanos, que la Biblia nos enseña que nuestra vida, tanto como lo bueno y lo malo, se inicia con un pensamiento. Lo bueno y lo malo de nuestra vida se inicia con un pensamiento. Escuchad, porque esto es importante. Entonces, esto es importante que lo podamos tener en cuenta, porque quedan solo unos días y quizás unas semanas para culminar con este 2020. ¿Cuántos saben que es así? Estamos ya a punto de entrar a diciembre y diciembre pasa rapidísimo y este año 2020 se va. Pero escuchad, es importante. Vamos a comenzar un 2021 y si no cambiamos, si usted no cambia su manera de pensar en este año 2020, en estos días, en este tiempo que le queda, antes de que culmine este 2020, si usted no cambia su manera de pensar, escuchen, el año este 2021 que va a venir, usted va a comenzar tal cual como es su pensamiento de hoy. Y ese es el problema de muchas personas. ¿Por qué? Porque comienzan un año nuevo con ese pasado de los años anteriores y termina siendo un año de frustración tal cual como lo fue anteriormente. Hay hombres que se han frustrado en su matrimonio, mujeres que se han frustrado, pero vienen cargando con situaciones en su corazón, algo irresuelto, que en su pensamiento, cuando comienzan un año nuevo, escuchad, se enfrentan con la misma realidad, las mismas situaciones, pero el doble de aflicción, porque el diablo, cuando tira, mata. ¿Cuántos saben que es así? Entonces, es importante que usted en este año decida cambiar su manera de pensar, porque todo lo bueno, como todo lo malo, se inicia con un pensamiento. Y si usted está pasando por situaciones en su vida que están siendo malas, usted está teniendo comportamientos malos, está teniendo confrontaciones, está teniendo eso en su corazón, escuchad, todo eso se inició con un pensamiento. Porque el diablo sabe que el campo de batalla es su mente, es nuestra mente. El diablo quiere apoderarse de nuestra mente para dominar el corazón. Entonces uno comienza a condenarse, y esto lo he nombrado muchas veces. Uno comienza a maldecir un año nuevo, comienza a maldecir la familia, comienza a maldecir las finanzas, comienza a maldecir a todo el mundo. No se salva nadie. Ni la iglesia se salva, porque ¿sabes qué? Todo lo malo que se inicia en la iglesia es por un pensamiento de alguien. Y es una realidad que todos los días debemos confrontar. Y si nosotros no comenzamos a ver esto de una manera y de la perspectiva de Dios, escuchá, vas a comenzar un año nuevo, 2021. Lo mismo que este año, o quizás de los años anteriores que todavía no querés
sacar esos pensamientos de tu mente. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Entonces, quiero hacerle una pregunta. Si usted pudiera en este momento analizar en su corazón, porque los pensamientos que pueden salir del corazón, hermano, pueden ser pensamientos de mucho sufrimiento. Amén. Entonces, quiero que analicemos cuáles son esos pensamientos que usted está teniendo, cuáles son esas situaciones que usted está pasando, cuáles son esas reacciones que quizás usted está teniendo en su corazón, esa confrontación, ese carácter, esas palabras necias, ese pensamiento que usted está teniendo en estos días, que estuvo teniendo estos días, en estas horas, porque seguramente que hoy se cruzó un pensamiento en su mente. Seguramente que hoy se cruzó un pensamiento. Y ese pensamiento quiero que lo analice. ¿Cuál fue? Alguien una vez me dijo, hermanos, pastor, tengo ganas de quitarme la vida. Porque estaba pasando por ciertas situaciones en su vida. Pero usted, ¿qué piensa, hermano? ¿Por qué son esos pensamientos así? Porque ese es el pensamiento del diablo, ese es el pensamiento que viene para que nosotros podamos declararlo. Porque es allí donde atraemos esos espíritus de muerte que después nos andan siguiendo. Se comienzan a mover las cosas en la casa, comienzan a suceder conflictos que no los podemos sobrellevar. Escuchar, esto es importante lo que te estoy diciendo. Entonces, hermano, quiero hacerle esta pregunta. Si usted pudiera ver en un espejo su vida, hoy, ¿qué refleja para usted mismo o para su familia o para la sociedad? ¿Qué refleja? Si usted pudiese tener un espejo y puede ver su vida allí, ¿qué refleja? ¿Qué está reflejando usted para su familia, para sus hijos? ¿Qué está reflejando? En su matrimonio, ¿qué está reflejando? ¿Qué está reflejando para esta sociedad que tanto necesita a Dios? Escuchad, nuestros pensamientos determinan hasta dónde podemos llegar. Ellos nos levantan, ellos nos limitan lo que somos y lo que hacemos, hermanos. Nuestra vida, escuchad, es un reflejo de nuestro pensamiento. Y son esos pensamientos los que nos dicen cómo vamos a vivir. Son esos pensamientos que te dicen cómo vas a vivir, qué podemos y qué no podemos, si tenemos o no tenemos, si debemos hacer o si no lo debemos hacer, y si somos pobres o somos ricos, si somos inteligentes o si somos necios. Porque todo, escuchad, se inicia con un pensamiento. Como son nuestros pensamientos, nos comportamos. Piensa. Como son nuestros pensamientos, nos comportamos. Ese es el problema de todos, de muchas personas, hermano. Ahora, quiero ilustrar esto con dos historias que nos enseña la Biblia. Primero, la historia del paralítico que hacía 38 años que estaba con una enfermedad. Y acompáñame a leer en Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Juan 5, versículo 1 al 9. Amén. Quiero que me acompañe a leerlo. Y esto es importante. La palabra de Dios allí, hermano, nos muestra una realidad de un pensamiento que tuvo este hombre. Dice la palabra en el versículo 1 al 9, dice así del capítulo 5 de Juan. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, versículo 2. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas,
un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Escuchad, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento, dice, del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano, dice la palabra, de cualquier enfermedad que tuviese. Y dice el versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años. ¿Hacía cuánto? 38 años. Escuchá, 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús, dice, lo vio acostado. ¿Cómo estaba? Acostado. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Versículo 7 dice algo muy interesante. Señor, le dijo, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate. Y hay una coma muy importante ahí para analizar. Toma tu lecho y anda, le dijo. Ahora, aquí dice la palabra que este hombre hacía 38 años que estaba enfermo. Pero cuando Jesús lo vio, dice que lo vio acostado. ¿Y sabes qué, mi hermano? Esta persona estaba esperando. Podría haber sucedido algo en su vida si él cambiara su manera de pensar. El problema de muchas personas que llevan situaciones en su vida por años y años, y ahí están esas situaciones, es porque no cambian su manera de pensar. Nuestros pensamientos son muy importantes. Uno de los pensamientos que pueden paralizar, escuchar, a la persona son las excusas. Y muchas veces, quizás de los que estamos hoy aquí o escuchando por el canal ICC, escuchar, le hemos puesto excusas a Dios. Excusas que Dios sabe que son excusas, que no tienen sentido. Las excusas en la vida te paralizan. Escuchá y anotalo. Las excusas en la vida te paralizan, hermano. Las excusas son el refugio de los que no quieren asumir responsabilidades en la vida. Las excusas son las mentiras con que queremos convencernos a nosotros mismos para no hacer algo, para evadir responsabilidades ante la vida y ante Dios. Las excusas han existido en la humanidad desde el inicio del ser humano. Escuchá, la excusa que puso Adán fue: la mujer que me diste, le dijo a Dios cuando lo confrontó Dios allí en el huerto de Edén. Ay, no, porque ella tuvo la culpa, ella Dios, ella me impulsó a comer. Excusa. Eva, ¿qué dijo? La excusa de Eva fue: la serpiente que creaste, Dios. La serpiente fue. Escuchá, siempre ha habido excusa. La excusa del paralítico fue esta: otros me ganan. Porque esas fueron textuales palabras de él. Otros me ganan. Esa fue la excusa. Escuchá, Jesús lo vio acostado. Y esta persona, en un estudio, escuchá, estaba paralítica de aquí hacia abajo. O sea, podría estar: ¡Ey! Escuchá, ¿quién me lleva, por favor? Escuchá, ese es otro pensamiento. ¿Cuántos entienden de lo que le estoy diciendo? Entonces, es importante. Otros me ganan, esa fue la excusa. En esta actitud vemos un pensamiento, escuchá, un pensamiento de conformidad, de resignación en la vida de este paralítico.
Y muchas personas se resignan a vivir como están porque en su pensamiento se lo creen y viven de esa manera. No pueden entender que pueden hacer un paso agigantado en las manos de Dios, porque todavía en su pensamiento están pensando que ellos la tienen que luchar, que esa batalla la tienen que pelear ellos mismos, usted misma. Y no es así. La Biblia nos enseña que Él pelea la batalla por nosotros. La Biblia nos enseña que Dios tiene pensamientos buenos para nuestra vida. El problema es que así como estamos pensando, estamos actuando. Fíjese cómo está quizás su vida en este momento, o la circunstancia de su vida en este momento. Pero todo eso se inició con un pensamiento. Esta excusa que Él puso. Ahora en el verso 8, Jesús le dijo, como reprendiéndole a Él, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y yo me imagino que Jesús le dijo, levántate. No hay, escuchar. La voluntad es muy importante. Los años de enfermedad del paralítico se podrían haber acortado si él hubiese cambiado su manera de pensar. No hubiesen sido 38 años, quizás hubiesen sido menos. Pero su manera de pensar fue que lo llevó a tantos años hasta que llegó Jesús en ese momento y le pudo ayudar. Ahora, la pregunta es, vos estás aquí y usted está escuchando este mensaje quizás en su casa porque Jesús vino a tu vida. ¿Cuánto lo entienden? ¿Qué vas a hacer? Ahora quiero que me acompañe, porque dije que íbamos a ver dos historias. Acompáñame a ver la segunda historia que nos ilustra otro pensamiento. La mujer que tocó el manto de Jesús. Está en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, y quiero que usted me acompañe allí. Porque en Marcos capítulo 5, mi amado hermano, habla de esta mujer. ¿Cuántos conocen la historia de esta mujer que tenía esa situación de ese flujo de sangre por muchos años? Amén. Y dice en el versículo 25, de Marcos 5, versículo 25, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años? 12 años, padecía del flujo de sangre. Y esto las hermanas lo entienden. Algunos varones, ¿qué te hizo, pastor? ¿Se cortó? No, escuchá. Padecía de flujo de sangre. Versículo 26 dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. Escuchá. Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, dice. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, escuche, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo, dice, tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y dice que ella sintió en el cuerpo que estaba sana. Amén. De aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud? Y aquí vamos a ver un pensamiento que le voy a explicar. Los discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Porque se acuerda que había mucha gente con él, ¿cierto? Y dices, ¿quién me ha tocado? Claro, imagínense los discípulos, dicen, estamos acá con un montón de negros acá, Jesús, y todos te están tocando, te están empujando, todos quieren estar al lado tuyo, como diciendo eso, ¿me entendés? Pero fíjense en esa mentalidad. ¿Por qué? Escuchá, te voy a decir algo. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo, lo que Él quiere hacer. Pero solo Dios sabe
Solo nuestro Señor sabe cómo va a actuar en esas circunstancias. Esto nos demuestra su omnipotencia, su omnisciencia, ¿me entienden? Su omnipresencia. Esto nos muestra eso, que Él puede estar aquí, puede estar en mi hogar, pero a su vez cuando vos le estás convocando en tu hogar o en algún lugar, en el colectivo, en el auto, en la moto, en la calle, cuando vas a comprar, pero estás en comunión con Dios, quiere decir que Dios está allí con vos también. ¿Cuánto entienden? Escuchá, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer esta mujer temiendo, dice, y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le había dicho, yo Jesús te toqué, yo te toqué. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, aquí podemos ver un pensamiento muy interesante, hermano. Ella, en el versículo 27 al 29, ella puso en obra su fe. Dice la palabra en el versículo 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. Quiere decir que esta mujer puso su voluntad, su fe en obra. Ella decidió acercarse, ni bien escuchó de Jesús. Ella dice que fue por detrás. Imagínate que muchas personas le podrían haber dicho a ella, pará, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vos que sos una inmunda, esto. ¿Cuánto rechazo pudo haber tenido? O ella misma sentirse quizás inmunda en ese momento. ¿Y sabes qué? Pero decidió salir de ese lugar que estaba, porque ella dice que pensó el milagro. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó, dice, su manto, porque decía, ¿por qué decía? Escuchá, si tocare tan solamente su manto seré salva. Ella lo imaginó al milagro. Ella pensó el milagro que Jesús, si tan solo tocara su manto. Escuchá, no que Jesús le impusiera su mano, sino que se imaginó, si yo toco su manto voy a ser salva, voy a ser sana de este azote. Ella se imaginó, cambió su manera de pensar, porque todo lo malo, como todo lo bueno en nuestra vida, se inicia con un pensamiento. Usted decide ir en el nombre de Jesús en contra de eso que está viviendo y en el nombre de Jesús declarar y ver con los ojos de fe que ese es el milagro que le pertenece y que ni el diablo ni nadie podrá robarle lo que Dios ya tiene predestinado para su vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Escuche. Ella puso en obra su fe. Ella accionó su fe. Usted tiene que accionar su fe. Mover, escuchar esa bendición para su vida. Escuchar, porque esto, al pensamiento del paralítico, ya se había resignado. 38 años pasaron. Pero si él hubiese cambiado su manera de pensar, te puedo llegar a asegurar que en ese libre albedrío tenemos oportunidad por la gracia de Dios. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Usted, por la gracia de Dios, de todos los días que se renueva en su vida, tiene la oportunidad de cambiar la historia de su vida. Usted decide empezar un año 2021 con la misma historia de años anteriores, o decide cambiar el pensamiento para empezar un año 2021 en la voluntad de Dios. Ella puso en obra su fe, porque la Biblia dice en Santiago capítulo 2 versículo 17, dice así: así también la fe por sí sola, si no tiene obra, está muerta. El problema que de muchos cristianos y muchas personas, que su fe está muerta. ¿Cuántos reconocen que quizás su fe estuvo muerta en esa circunstancia? Que si usted se afirmaba
a los pies de Cristo, oraba, luchaba por eso, esa circunstancia iba a cambiar. Pero el diablo, ¿qué quiere hacer? No va a tener solución a eso. Vas a seguir igual, van a seguir igual. Vas a seguir siendo igual toda tu vida. Vas a morir así con esa enfermedad. Esos fueron los pensamientos que quizás tuvo el paralítico. Pero quiero que pienses, porque esto es importante, hermano. Ahora, ella lo imaginó al milagro, lo pensó, que si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, iba a ser salva. Entonces, esto es importante. Razonar, diga conmigo, razonar. Y elegir en qué voy a pensar. Porque usted todos los días tiene la oportunidad de razonar y de pensar. El problema es que andamos tan acelerados en nuestra vida, pero tan acelerado en nuestra vida, que no razonamos ni siquiera cuando leemos la palabra. Porque te puedo llegar a asegurar, como yo la escudriño y como la entiendo y como te lo estoy predicando, vos también lo podés hacer. Porque esa unción desciende a todo aquel que le pide sabiduría. Y la Biblia dice, pídeme sabiduría y te la daré sin reproche alguno. El problema es que no queremos razonar. ¿Por qué? Porque hay una pereza espiritual, porque hay algo que está interfiriendo en esa voluntad propia, en ese libre albedrío. Usted tiene que cambiar su manera de pensar. Esto es importante. Ahora, si pensaríamos, escuche atentamente, en todo lo malo que nos pudo haber pasado en nuestra vida, todo eso se inició con un pensamiento. Ejemplo, enfermedades que quizás pasó, quizás un robo, problemas financieros, el divorcio de sus papás, escuchá, la infidelidad de su esposo o de su esposa. Y quiero que piensen esto, porque todo lo malo, escuche, todo lo malo se inicia con un pensamiento. Por eso nuestros pensamientos son tan importantes. Un día, escuche, los hermanos de José, ¿cuántos conocen la historia de José? Un día los hermanos de José fueron a pedirle perdón a José, por todo el mal que ellos le habían causado a José. Escuchá, José era el menor, era el más chico, pero todo se inició en ellos por la envidia, porque tuvieron celo. Pero dice la palabra en Génesis 50:20, que José le dijo, es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal. Porque dice y cuenta la historia que José era el más chico. Y estaba allí Israel, su padre, y dice que él lo amaba porque era el más chiquito. ¿Cuánto amamos al más chiquito? Él es el más chiquitito, pastor. Algunos tienen el chiquitito de 30 años todavía. Amén. Ahora, pero quiero que pienses esto. Él lo tuvo en su vejez. Y para él debe haber sido algo emocionalmente, debe haber sido algo lindo, o no sé. Pero en el pensamiento del padre de José, de Israel, él lo amaba, lo quería también. Pero no es que menospreciaba a sus otros hermanos mayores, sino que, bueno, él le hizo una túnica, algo de colores le hizo. Y sabes, en esa ropa de colores le demostró el amor que tenía por su hijo. Pero ¿qué pasó? Claro, los hermanos cuando se enteraron, cayó él y se enteraron que tenía. ¿Y eso qué? ¿De dónde lo sacó? No, el papi me lo dio, el papi me lo regaló. Ajá, mira, yo ando con esto, estoy con este leche que me cuelga. ¿Y qué pensamiento? Ahora, todo lo malo que vivió José fue por ese pensamiento que llegó a sus hermanos. Y quiero que piensen esto, hermano, porque también José dice que un día fue a ellos y le contó el sueño, hasta su padre le contó un sueño, un pensamiento de Dios, de lo que iba a acontecer más adelante. ¿Qué es lo que te ha prometido Dios? ¿Qué es lo que soñaste vos, hermano? Hermana, ¿qué es el pensamiento de Dios? ¿Qué te ha dicho el Señor que va a hacer con tu vida, con tu matrimonio, con tu hogar, con tu familia?
¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Por qué no te aferras a eso que el Señor te ha dado? José se aferró a eso, pero dice que tuvo que pasar por un montón de situaciones porque los hermanos de él se llenaron de envidia, tramaron en matarle. Dice que le mintieron al padre, lo tiraron a una cisterna, lo terminaron vendiendo, pero la intención de ellos era matarle. Escuchá. Todo lo malo se inicia con un pensamiento. Ellos comenzaron a debatir entre hermanos. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y tenémoslo acá, lo tiramos acá. Y después dice que allí lo terminan vendiendo a él. Pero ¿sabes? Importante es esto. Todo lo malo en ellos se inició con un pensamiento. Todo lo malo que vivió José fue por el pensamiento de sus hermanos. Pero la buena noticia, mi hermano, es que Dios transformó ese mal en esa bendición para José. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Cómo termina? Que después terminan los hermanos y es ahí cuando él le dijo: ustedes tenían malos pensamientos conmigo, pero ¿sabes qué? Dios cumplió en ese sueño que tuvo José, lo convirtió. Todo lo malo que él vivió fue por un pensamiento de sus hermanos. Pero Dios convirtió eso. ¿Qué estás viviendo vos? Porque quiero enseñarte esto, hermana y hermano, ahora. José se aferró al pensamiento de Dios porque él soñó lo que Dios tenía preparado para él. ¿Vos estás soñando en ese milagro para tu vida? Porque ese es el pensamiento. Si lo estás teniendo en tu mente, esa restauración, esa sanidad, si estás teniendo en tu mente esa sanidad, esa liberación para tus hijos, para tu familia, escucha, ese es el sueño de Dios, ese es el pensamiento de Dios. En eso te tenés que aferrar. En eso vos tenés que aferrarte con todo tu corazón. Ahora, importante, quiero enseñarte esto. Usted puede estar pasando por algo que quizás otros pensaron. Y esto es una realidad. Él vivió algo que los hermanos pensaron, pero él no tenía ese pensamiento. Entonces, muchas veces pasa que a veces estamos viviendo algo feo que otros pensaron. Por eso ha habido violaciones y situaciones, gente que está tan maltratada, quebrada en su corazón por causa del pensamiento de otro, de eso malo que pensó otra persona. Pero también debemos entender que por causa de eso, escuchad, que vivimos, nosotros podemos estar teniendo esos pensamientos de resentimientos, de amargura en el corazón. Y cuando uno suelta una palabra de amargura es porque ya lo pensó. Entonces todo esto se vincula. Si nosotros no frenamos esos malos pensamientos, es cuando la persona decide colgarse, cuando la persona decide suicidarse o causar daño. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Y quizás puede ser lo que va a ser un estorbo también para ese 2021, esa amargura que usted está teniendo en su corazón. Eso te va a estorbar para este 2021. Porque es un problema irresuelto en tu corazón, que si vos no cambias tu manera de pensar, desde tu corazón van a salir esos pensamientos. ¿Cuántos entienden de lo que les estoy diciendo? ¿Cuántos de ustedes quizás reconocen hoy que están viviendo todavía el pasado del año tanto? Porque todavía no han decidido cambiar el pensamiento. Hay personas que me ha tocado hablar con personas que dicen: yo no puedo formar nuevamente familia, pastor. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la razón de eso? Y porque ya está, ya fue eso. ¿Hace cuántos años? Y ya llegó hace 15 años. Porque vos querés. ¿Cuánto entienden de lo que digo? ¿Cuánto entienden de lo que estoy hablando ahora? Porque vos querés así. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en eso? Que vos vivas así frustrado, frustrada, que estés con ese resentimiento, esa amargura en tu corazón. ¿Sabes? La Biblia dice: despojado de toda amargura, de toda gritería, enojo. ¿Por qué muchas veces andamos gritando, enojados?
con contienda, ahí enojado con todos. ¿Por qué? Porque todo lo malo se inicia con un pensamiento. Ahora, importante, hermano, es por eso que hoy debemos analizar cómo estamos pensando. ¿Cómo estamos pensando? Escuchad. ¿Cómo vamos a seguir pensando de ahora en adelante? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo estamos pensando? ¿Y cómo vamos a seguir pensando de ahora en adelante? Porque eso es importante. Porque como pensamos antes, quizás hoy estamos pensando lo mismo. Y si no cambias hoy el pensamiento en este presente de ahora, tu futuro vas a seguir pensando igual. Por eso es que hoy es el momento de que vos puedas renovar esos pensamientos. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Escuchad. En este momento usted tiene que pensar en esas bendiciones, en ese pensamiento de Dios para su vida. Isaías 55, versículo 8 al 9 dice: porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9, como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien, de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No hay excusa para esto. Si la palabra te está diciendo que Él tiene pensamientos de bien, ¿por qué estamos viviendo en el mal todavía? Si la palabra de Dios te está diciendo que Él tiene pensamientos de paz, de bien, y habla de la bendición, de la sanidad, de la prosperidad, habla de la unión, habla de todo lo bueno, escuchar, ¿por qué todavía estamos viviendo de la manera que vivimos? ¿Será porque lo pensamos todavía de esa forma? ¿Cuánto entienden de lo que estoy hablando? Escuchad. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Como dice Salmo 139, versículo 23 al 24, dice así. Y esta tiene que ser nuestra oración, hermano. Examíname, oh Dios, dice la palabra, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Esa tiene que ser su oración, donde va a iniciar un nuevo pensamiento en su vida. Porque usted le está pidiendo a Dios: examíname, Señor. Porque si estoy en un mal camino, ayúdame a mejorar mi calidad de vida. Ayúdame a mi matrimonio. Ayúdame que estoy sola. Ayúdame que estoy solo. Ayúdame porque te necesito. Pero sondear mi vida. El problema es que no le damos ese lugar a Dios para sondear nuestra vida, hermano. El problema es que todos los días la queremos luchar nosotros con nuestra propia fuerza, y nuestras fuerzas son limitadas. La persona que decide en su corazón cambiar su manera de pensar y le da esa oportunidad, le da ese tiempo, le da esa posibilidad. Escuchá, Dios está esperando que vos tomes la decisión para que Él pueda revertir tu circunstancia. El problema es que nosotros queremos pelearla nosotros mismos a todas las situaciones. Eso, escuchá, te voy a dar una mala noticia. No vas a durar mucho. Tu vida va a ser igual que los años anteriores si no decides cambiar hoy tu manera de pensar. El problema de muchas frustraciones en tu vida han sido por esos pensamientos que vinieron a tu mente, que inundaron tu corazón y te frustraron porque el diablo vino a robar, matar y a destruir. Muchos se lamentan por consecuencias que están viviendo. Pero quizás han sido por esos pensamientos malos que has tenido. ¿Cuánto entienden? Somos y vivimos como pensamos. Usted decide hoy. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?
Aleluya, gracias Jesús. Quiero que te pongas de pie, hermano, hermana. Y quiero terminar con esta reunión, porque es importante lo que hemos aprendido hoy por medio de la palabra de Dios. Y quiero que cierre tus ojos, inclines tu rostro allí a donde está usted, en su casa, aquí en la iglesia, y que pueda en este momento levantar sus manos a Dios. Porque esto es importante, que usted pueda tener en cuenta que Dios le está escuchando. La diferencia entre el paralítico, la diferencia entre la mujer de ese flujo de sangre, esa mujer sufrió también por muchos años, quizás el paralítico más. Pero esta mujer, si no hubiese cambiado su manera de pensar, en esos 12 años podrían haber sido 20 años, 30 años, 38, 40 años para ella, en la misma situación. Pero ella decidió cambiar la historia de su vida. Si tan solo tocare el borde de su manto, sería sana. Ella pensó, lo imaginó, ella pensó el milagro. Es lo que vos tenés que hacer, pensar tu milagro. Es lo que vos necesitas en este momento, y dejar de andar claudicando entre dos pensamientos. Si sos hijo de Dios, sé hijo de Dios, sé hija de Dios. Y si sos de Baal, escuchá si te